Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta cápsula del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, grupo VDHYLNO9J, de nuestro segundo cuatrimestre en la materia Seminario de Profundización en Defensa Oral y Litigio Estratégico 2, a cargo de nuestro facilitador, el doctor Guillermo Robles Nucamendi. Les habla la maestra Marta Patricia Vázquez Báez, y en esta ocasión los invito a acompañarme en esta cápsula en torno a la migración, causas, efectos y regulación jurídica. Para este video hemos preparado como agenda temática 5 puntos que se nos proponen en nuestra actividad de aprendizaje número 1. Migración, motivos y causas generadoras, efectos que ocasiona el fenómeno migratorio, tanto en los países de tránsito como en los países de destino, condiciones de vulnerabilidad, ancianidad, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad y niños que viajan solos. Hablaremos un poco en torno a las categorías migratorias en México, los derechos, obligaciones y regulaciones jurídicas que tenemos. Y finalmente hablaremos un poco sobre los contextos de protección de la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, firmada en La Habana, Cuba. Bien, para poder iniciar esta cápsula hemos considerado necesario e indispensable platicar en un primer momento respecto a la migración y el por qué es importante tocar este tema, particularmente porque hablar de migración hoy resulta en un tema sumamente complejo. Por un lado, porque dentro de su realización ocurren diferentes tipos y flujos de carácter migratorio. Es decir, hablar de migración es hablar de lugares de origen, de tránsito, destino y en un momento determinado de retorno. De ahí que hoy la Organización Internacional para la Migración advierte que el corredor migratorio México-Estados Unidos en nuestra frontera norte es el más transitado del mundo, particularmente porque Estados Unidos de América es el principal destino de la migración mundial en la actualidad. Bajo esta premisa, la migración, vamos a entenderla como aquel movimiento de la población, es decir, un movimiento de personas a través de una frontera específica, con la intención de adoptar una nueva residencia. Este término de índole genérico se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa coacción, incluyendo amenazas a la vida, a la subsistencia, independientemente de que la causa de esto sea de índole natural o de índole humana. De ahí el por qué la migración puede dividirse en dos tipos: emigración, la que va hacia el exterior, e inmigración, la que llega del exterior. Sin embargo, en el contexto internacional, hoy se ha optado por hablar del término genérico migración, particularmente porque existe una gran reciprocidad entre los diferentes lugares de residencia que reciben, mandan migrantes. Desde esta óptica, autores como Roberto S. Aruj nos han advertido que el fenómeno migratorio ha participado de diferentes momentos de evolución o de desarrollo. Por un lado, se presentó la migración transoceánica, que ocurrió entre finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Esto producto, por supuesto, de algunos procesos en los países que requirieron reorganizar la población a nivel mundial. Además, se advierte la migración interna, que fue producto de la crisis económica de 1930. La migración transfronteriza, que se derivó tanto de conflictos políticos como económicos y sociales ocurridos en la década de 1960, para finalmente aparecer la migración en el contexto globalizador en las últimas 2 décadas del siglo XX hasta nuestros días. Es decir, esta última es la migración que nosotros estamos presenciando en nuestro país. De acuerdo con esto, es menester identificar que ya desde el planteamiento de estos momentos históricos se empezaban a advertir
algunos motivos y causas del fenómeno migratorio. De ahí que el Fondo de Naciones Unidas señale la búsqueda de una vida mejor, las disparidades de ingresos, las políticas laborales y migratorias en los países, los conflictos sociales y políticos, la degradación del medio ambiente, la calificación académica. Por su parte, en México, el Consejo Nacional de Población advierte la oferta y expulsión de la fuerza de trabajo, la demanda y atracción laboral, algunos elementos históricos que están ligados a la familia, a los amigos, a las comunidades de origen y de destino. Curiosamente, este fenómeno también ha sido objeto de análisis desde ciertos contextos religiosos, como la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, en el que participa el Vaticano. De ahí que se advierta por parte de esta jornada que hay factores relacionados con la seguridad, específicamente con las olas de extrema violencia que se viven en algunos países, particularmente América Latina y África. Factores económicos que tienen que ver específicamente con los bajos salarios y sobre todo los índices de pobreza y marginación. Factores ambientales que por supuesto van a incidir en un aspecto de carácter económico. ¿Por qué? Porque el factor ambiental se refiere a la desertificación de las tierras de cultivo que empiezan a impedir que éstas se conviertan en tierras laborables. Finalmente, los factores sociales que tienen que ver con la búsqueda de esta calidad de vida. De ahí por qué Roberto S. Aruf, uno de los autores que estuvimos trabajando a lo largo de este primer bloque, advierte que los motivos y causas del fenómeno migratorio se pueden clasificar en dos grandes rubros: factores internos y factores externos. Así podemos encontrar que entre los factores que se destacan de carácter externo se encuentran la falta de alternativa para la ocupación o logro de la ocupación, la incertidumbre social sobre el futuro económico, la inseguridad general frente al crecimiento de la violencia, las necesidades básicas que están insatisfechas. Desde la perspectiva interna, nosotros podemos encontrar frustraciones respecto a la expectativa de vida, frustración en la realización personal, mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar, acceso a la información sobre las opciones que existen en el exterior, convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la sociedad de origen. Aquí, algo que analiza el autor Roberto S. Aruf es que básicamente el fenómeno migratorio va a estar vinculado a la pirámide de necesidades, su cumplimiento y realización. De acuerdo con esta perspectiva, tenemos que analizar entonces que los efectos del fenómeno migratorio pueden ser múltiples y sobre todo variables dependiendo de los contextos internos tanto del país de origen como del país de destino. Sin embargo, nosotros podemos encontrar que el efecto en el fenómeno migratorio desde la perspectiva del lugar de origen se centra primordialmente en efectos de carácter demográfico. Básicamente, el cambio a la estructura por edad y sexo de la población. Quienes usualmente suelen dejar sus lugares de origen son personas entre los 15 a los 44 años, es decir, la fuerza productiva, y principalmente varones. Esto también tiene que ver con un énfasis que todavía existe en el sistema patriarcal. Además, esto da como parte del contexto que gran parte de la composición y estructura de los hogares, especialmente en los ámbitos de marginación y pobreza, se conforman por padre y madre que tienen varios hijos y por ende esto lleva a los cabezas de familia a tomar la decisión de dejar su lugar de origen. De ahí que además podemos encontrar que como parte de este efecto es que estas familias que toman esta decisión se desintegran, se separan. Dentro del aspecto económico, podría incluso pensarse que se trata de un aspecto de carácter positivo. Podemos encontrar las remesas. ¿Por qué decimos que puede ser considerado un efecto de carácter positivo?
primordialmente porque la remesa implica el ingreso de capital a nuestro país, que necesariamente estará sujeto a los aspectos de carácter fiscal. No obstante, también tenemos que considerar que en los efectos en el lugar de origen podemos encontrar el efecto social, la pérdida de la fuerza laboral. Esto es, reconocer que entre más personas en la edad productiva se están yendo de nuestro país, también existen elementos que permiten identificar que esta fuerza laboral se pierde y por lo tanto en nuestro país la fuerza productiva merma y empieza a haber una deficiencia en la calidad del trabajo. Por su parte, en el lugar destino también encontramos efectos demográficos ligados a la edad y sexo de la población, básicamente porque esto genera un cambio en la estructura social de cada uno de estos lugares, sobre todo porque esto produce un incremento en la población joven. Dentro del ámbito del efecto encontramos la parte económica. Por un lado, lo que se refiere al empleo y el salario. Se advierte, por un lado, que cuando existe migración, la tasa de empleo en el lugar de origen baja, pero también en el lugar destino, porque esto hace que haya mayor persona con capacidad de realizar una actividad y, por supuesto, se empezará a preferir aquella que sea más barata. No obstante, también se advierte que existe un crecimiento económico y a la productividad, sobre todo porque la migración genera un efecto positivo, porque el migrante va a contribuir a elevar la producción y, por supuesto, a abaratar costos, sobre todo cuando se trata de migración irregular. También cabe advertir que hay un efecto de carácter fiscal y de servicio público, sobre todo porque para el fisco el migrante representa un ámbito de costo-beneficio. Básicamente esto es, cuando llega migrante y llega familia, existe un costo para el país de destino en materia de seguridad social. Darles estos beneficios supone que ellos empiecen a aportar a los elementos económicos del país. De ahí que en la migración irregular se carece del ámbito de seguridad social y por ende se carece del aporte económico. Desde el ámbito social podemos encontrar como efecto la integración cultural y socioeconómica. Aunque resulta en ocasiones difícil de lograr, es importante tomar en consideración que parte de lo que ocurre con el migrante en otro país es que éste empieza a mimetizarse y tiene que empezar a adoptar las prácticas socioculturales del país de destino en el que se encuentra. Cabe advertir aquí que existen ciertos efectos económicos de carácter negativo que se han estudiado incluso a nivel bancario. Por ejemplo, un estudio de BBVA Bancomer desde el Servicio de Estudio Económico del grupo BBVA advierte que hay un efecto en el incremento del desempleo, se reducen salarios, se reduce la calidad de la seguridad social. Sin embargo, también este mismo estudio advierte que existen posibles efectos positivos, como por ejemplo el aumento de la población productiva, la seguridad social y por supuesto el incremento de la población activa en materia laboral. También se advierte que la migración sirve como un elemento de expansión económica, porque se eleva la demanda de trabajador, se eleva la oferta laboral. Además, se advierte que existe un efecto positivo sobre el consumo agregado y el nivel de empleo, así como efectos sobre la productividad. Cabe señalar aquí, con relación a este análisis de los efectos, que siempre vamos a necesitar de plantear un análisis más puntual, sobre todo desde la parte fiscal, porque en este estudio que nosotros estamos realizando, a grosso modo, únicamente nos estamos enfocando en identificar los ámbitos más generales. De la mano del estudio de las causas y efectos de la migración,
tenemos que hablar necesariamente de las condiciones de vulnerabilidad. Autores como Bustamante ya advertían desde el año 2002 que la vulnerabilidad de las y los migrantes como sujetos de derecho es tanto de carácter estructural como de carácter cultural. Es decir, la vulnerabilidad deriva de la estructura de poder a partir de la cual el migrante va a carecer de la capacidad de incidir en las normas o en la aplicación de estas. De ahí que podemos encontrar aspectos de carácter cultural, como por ejemplo el estereotipo, el prejuicio, el racismo, la xenofobia, la ignorancia y la discriminación. Todo ello tendiente a desvalorizar al extranjero y a justificar la relación de poder de los nacionales. Bajo esta premisa se empieza a reconocer que existe una vulnerabilidad individual originada desde factores propios del individuo, como la edad, en el caso de los menores, como el género, en el caso de las mujeres, condición física, como por ejemplo la existencia de alguna discapacidad, y la vulnerabilidad situacional, esa que se deriva del propio tránsito de un lugar a otro. Exposición a la corrupción, a la impunidad, a las olas de violencia y sobre todo a los riesgos de la naturaleza que se ven involucrados en el desarrollo de este fenómeno. Desde esta óptica, todos los países empiezan a asumir un compromiso de desarrollar una política migratoria. En el caso mexicano, esta política se asume como un compromiso desde la firma de la Agenda 2030 en el año 2015, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, básicamente un elemento estudiado desde septiembre de 2016 que empieza a analizar la necesidad de crear compromisos para proteger la seguridad y dignidad de los derechos humanos y libertades de los migrantes, brindar apoyo a los países que rescatan, reciben y albergan grandes cantidades de migrantes, integrar a los migrantes en los marcos y planeamiento de la asistencia humanitaria, luchar contra la xenofobia, el racismo y la discriminación, desarrollar por medio de un proceso liderado del Estado principios no vinculantes y directrices voluntarias para dar trato a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Si observamos aquí estas condiciones de las que hablábamos, tienen hoy que formar parte de la agenda pública de cada estado. También se requiere fortalecer la gobernanza mundial. De ahí que incluso esta Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, en su anexo número 2, hablara del proceso de consultas y negociaciones para la creación de un pacto mundial. Este pacto es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual fue firmado en el año 2018 y que tiene como objetivos o propósitos brindar apoyo a la cooperación internacional en el marco de la gobernanza, brindar un menú integral de opciones para los estados, para políticas que aborden los problemas de la migración y brindar a los estados un espacio y flexibilidad para perseguir la implementación sobre la base de las propias realidades y capacidades migratorias. Si observamos aquí, México asume esta política migratoria de manera novedosa con las reformas a la Ley de Migración tanto de 2017 como de 2018, estableciéndose así que la política migratoria será el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados con fundamento en principios generales, tomando en consideración de forma integral que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Bajo esta premisa encontramos que los principios de la política migratoria se centran en el respeto irrestricto a los derechos humanos, la hospitalidad y solidaridad internacional, el reconocimiento de los derechos adquiridos, la congruencia, la facilitación de la movilidad internacional, la unidad familiar e interés superior del niño, niña y adolescente, el interés superior de la niña, niño o adolescente y perspectiva de género. Ojo aquí, pareciera que es reiterativo, sin embargo, cuando hablamos del interés superior del niño, niña y adolescente con relación a la unidad familiar, estamos haciendo referencia a la necesidad de que en las políticas migratorias se mantengan unidas a las familias.
Mientras que cuando hablamos del interés superior de la niña, niño o adolescente con relación a la perspectiva de género, hacemos hincapié en la necesidad de proteger de manera preponderante los derechos de la infancia y en especial la de los niños no acompañados. Parte de estos principios entonces implicará un enfoque integral, complementariedad, integración social y cultural, convencionalidad, responsabilidad compartida, lo cual quiere decir reconocer que también los otros países tienen una responsabilidad que asumir, equidad, facilitación del retorno. Desde esta óptica podemos encontrar que nuestra última política migratoria, la del gobierno 2018-2024, se constituye sobre una base de respeto a derechos humanos, tomando un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género, vinculando toda la transformación jurídica que se generó en el país a partir del año 2011 y con relación a la firma de la Declaración de Nueva York y el Pacto Mundial de Migración, lo que permite establecer 7 pilares: responsabilidad compartida, movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura, migración con protección de connacionales en el exterior, integración y reintegración de personas en los contextos de migración, movilidad internacional y, por supuesto, desarrollo sostenible. Cabe advertir entonces que en México hablar de migración implica también analizar ciertas categorías migratorias. Particularmente podemos nosotros encontrar en la Ley de Migración el reconocimiento a 3 estatus con relación a la estancia: visitante, residente temporal, residente permanente. Y cada uno de ellos va a abrir la pauta a categorías propias y de cada categoría el planteamiento de ciertos derechos en específico. Por ejemplo, encontramos al visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, lo que quiere decir que por el lapso máximo de 180 días, los extranjeros que se encuentren de visita en el país no pueden trabajar. Encontramos al visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Por el mismo lapso de 180 días máximo, podrá realizar trabajos. El visitante regional, que solamente puede tener una estancia de hasta 7 días. El visitante trabajador fronterizo, que puede prolongar su estancia hasta por el lapso de 1 año, siempre y cuando se ubique su residencia en alguno de los países fronterizos del norte o del sur y sea invitado para trabajar en el país. El visitante por razones humanitarias tiene un contexto muy particular, porque este visitante va a depender de ciertas situaciones. Por ejemplo, si es ofendido, víctima o testigo de algún delito, donde su estancia se prolongará por el tiempo que dure el proceso. Encontramos al niño, niña o adolescente migrantes, en donde se advierte que estas delimitaciones de estancia y residencia será de manera inmediata y no se puede ni siquiera negar o condicionar a la presentación de algún documento. El solicitante de asilo político, con reconocimiento de condición de refugiado o de protección complementaria, siempre y cuando no se esté resolviendo su situación migratoria, podrá permanecer en el país. Por su parte, aparece el visitante con fines de adopción, que básicamente es el extranjero que está vinculado con un proceso de adopción en nuestro país, existiendo un convenio con el otro, podrá permanecer hasta que se dicte la resolución al respecto. El residente temporal, que permite un máximo de 4 años residir en nuestro país con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Este tiene además el derecho de poder invitar a sus hijos, a su cónyuge, concubinario, padre o madre, entre otros. Aparece el residente temporal estudiante, el cual podrá prolongar su estancia en el país según la duración de los cursos que se encuentre efectuando en México. Y finalmente el residente permanente. Se trata de aquel extranjero autorizado para permanecer en el territorio nacional de manera indefinida. Tiene permiso para trabajar a cambio de una remuneración. Algo importante de esto es que de cada categoría se derivan derechos y obligaciones propias.
Sin embargo, podemos encontrar en términos generales que los derechos de que gozan todos los migrantes por tener la calidad de extranjeros se sujetan al artículo 1 constitucional. Gozan todos de la protección de derechos humanos. Sin embargo, en el caso de los visitantes, salvo los de razón humanitaria y quienes tengan vínculo con algún extranjero con residencia regular en México, no van a poder cambiar su condición de estancia y van a tener que dejar nuestro país una vez que se concluya su periodo de permanencia que ha sido autorizado. De estas categorías surgen los contextos de protección de la Convención sobre la Condición de Extranjeros, un documento que se firma en La Habana y que en México se inserta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando como resultado la aplicación complementaria de la opinión consultiva OC 2114 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la creación de leyes sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, la creación de leyes para la delimitación de los institutos estatales de migración y sus reglamentos internos. Todos estos enmarcados en la idea de que la Convención sobre la Condición de Extranjeros advierte primordialmente que cada país tendrá el derecho y obligación de crear las normas para permitir la entrada y salida de extranjeros en su territorio, considerando así que los aspectos mínimos de los que habla esta convención es del respeto a derechos fundamentales, a su vida, a la salud, al trabajo, de donde se plantea que todos estos derechos van a estar sujetos a la legislación constitucional de cada país. De ahí el por qué en México encontramos a nivel constitucional prohibiciones en materia de bienes, reconocimiento a la posibilidad de desempeñar ciertas actividades laborales, pero limitando la participación política del extranjero, no por su condición de migrante, por el contrario, por la condición de extranjero en general. Esto quiere decir que no se trata de sanciones en función de haber dejado su país y transitar por el nuestro, o bien llegar a residir al nuestro. Por el contrario, se trata de limitaciones en torno a los derechos que se adquieren por la nacionalidad de nacimiento. Esto hace que incluso los extranjeros puedan gozar de la posibilidad de obtener la nacionalidad por naturalización, pero también con un ejercicio limitado de derechos, tomando en consideración que no gozan de la misma calidad. De ahí el por qué incluso también se advierte la posibilidad de que la naturalización requiera tanto de tiempo de estancia en el país como de conocimiento de nuestra legislación. Pues bien, hemos llegado al final de nuestra cápsula. Esperamos que haya resultado de sumo interés para ustedes. Sabemos que prolongamos un poco el tiempo de explicación, sin embargo, créanos que hemos procurado en todo momento tratar de ser sintéticos. Para este video ocupamos básicamente 4 bibliografías: Causas y consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, de Roberto Aruj; la Convención sobre la Condición de los Extranjeros; La Sociedad Civil Migrante, 10 tesis para el debate, de Fox y Goy; y Las categorías migratorias en México, derivadas de un análisis de Morales. Agradecemos a todos su tiempo y disposición para visualizar esta cápsula. Su servidora Marta Patricia Vázquez Báez queda a su disposición en el correo y número de WhatsApp que aparecen en su pantalla. Hasta nuestro próximo video.